Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gozo poder estar juntos nuevamente en esta mañana, en este hermoso lugar que el Señor nos ha puesto. Y quería saludar a los padres en el día de ellos. Primero nuestro Padre Celestial que nos une a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Y en esta mañana, no sé si pensando en el Día del Padre, porque yo no me había dado cuenta de esto, pero el Señor me dio una palabra que yo considero que es una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza en estos tiempos difíciles, sobre todo para los que somos padres. Así que primero vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Le damos gracias al Señor por este precioso día. Y en el nombre de Jesús, Señor, ponemos toda esta predicación en tus manos. Que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, penetre, Señor, hasta las coyunturas y los tuétanos, como dice tu palabra, mi Rey. Señor, te hemos adorado en esta mañana y hemos dicho, Señor, que tú eres el Dios de nuestras batallas, aquel que nos rodea, aquel que nos levanta, aquel que no nos deja caídos, Señor. Gracias, gracias por tener un Dios tan grande, tan poderoso, tan amoroso. Te damos la gloria, Señor, la honra, la alabanza y la exaltación a ti. Y en esta mañana, con la autoridad que tú nos das, como tus hijos, atamos todo espíritu inmundo de las tinieblas que quiera venir a perturbar este tiempo de adoración a ti. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de distracción, toda somnolencia, todo lo que quiera venir en contra de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres para poder escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y mis hermanos, cada vez que a mí me toca predicar, no es la primera vez, pero es todo un montón de cosas que me pasan, mariposas, no sé, todos los bichitos acá adentro, de temor, todo eso, ¿no? Pero cuando cantábamos la canción que Él nos rodea, que Él está con nosotros, vino esa paz sobre mi vida. Y qué grande que es poder adorar a nuestro Dios y recibir su palabra. Así que bueno, en esta mañana vamos a comenzar con la palabra. Es una palabra de restauración, ¿no? Y voy a comenzar con que el rey Ezequías fue un rey que hizo grandes reformas. Había acabado con la idolatría, porque el pueblo de Israel, como ustedes saben, 2 por 3 caía en idolatría. Este rey había vuelto a celebrar la Pascua, reabrió nuevamente el templo de Dios, sacó los ídolos de ese lugar y le dio un nuevo rumbo a la nación de Israel. Vamos a ver 2 de Crónicas 31, 21. Ahí dice que en todo cuanto emprendió, estamos hablando del rey Ezequías, ¿no es cierto? En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo su corazón y fue prosperado. Y ahora vamos a ver el 32, el capítulo 32, versículo 33, el final de este rey. Dice, y durmió Ezequías con sus padres, los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén,
y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Se suponía que su hijo Manasés seguiría los pasos de su padre, ¿no? Pero ocurrió todo lo contrario. Y lo vamos a ver en Segunda de Crónicas 33. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. La historia de su hijo Manasés. Y dice así la palabra. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo a los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, que estábamos leyendo recién, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos. Miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual él había dicho a Salomón, su hijo: de esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondrás mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos que por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a todos los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Fíjense ustedes todo lo que hizo este malvado rey. Entonces, Manasés había heredado un gran imperio, un gran reino que su padre Ezequías había construido, como habíamos hablado al principio, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos dice que Manasés se alejó de Dios a tal punto que se lo describe como el peor del rey de todos los tiempos, peor aún que los reyes de las naciones paganas. Fíjense hasta qué extremo, ¿no? Revivió el culto a los ídolos, profanó los utensilios sagrados del templo, sacrificó su hijo a Moloc. Sus hijos a Moloc. Dice que Moloc era un ídolo que le ponían fuego abajo y se ponía todo caliente. Él ponía las manos así y ahí ponían los bebés y los niñitos muy pequeños. Hacían un sacrificio a ese Dios que ellos tenían. Imagínense, conociendo a nuestro Dios, él estaba haciendo esas abominaciones delante del Señor. Entonces, él dice que fue agorero, es decir, que practicaba la adivinación del futuro. Llegó a colocar un ídolo de acera dentro del templo. Imagínense hasta qué punto llegó él. Desafió a Dios en todo sentido.
Fue cruel también, en todo sentido. Se convirtió en brujo, en un adivino. Era una persona que estaba atrapada en el mundo de las tinieblas. Andaba dándole gloria al sol, a la luna. Y para infortunio de Israel, ¿saben cuántos años él estuvo reinando? 55 años. ¿Cómo es posible que un hijo que había visto tantos milagros que había hecho Dios en la vida de su padre, en su familia, en su nación, hiciera estas cosas tan terribles, se desviara tanto? ¿Cómo de un padre bueno y bendecido y usado por Dios como Ezequías salió un hijo tan malo y tan torcido? Lo normal hubiera sido que sus hijos fueran como él, pero no fue así. Y quizás hoy aquí haya algún padre, alguna madre que esté en este lugar y se pregunte, ¿cómo es posible con lo que yo le enseñé a mi hijo? ¿Cómo es posible con lo que yo le enseñé a mi hija esté haciendo cosas totalmente contrarias a las que les enseñamos en casa? Y vamos a ver que Dios siempre tiene la última palabra. Ahora, cuando nosotros hacemos las cosas mal, la palabra de Dios nos advierte que van a venir consecuencias. Y las consecuencias le vinieron a Manasés. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Siempre estamos en 2 de Crónicas 33. Vamos a seguir leyendo. El versículo 10 dice así: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dios estaba enojado con su pueblo y con su rey. Y Jehová, dice la palabra acá, que habló al rey y a su pueblo. Y como no escucharon, él tenía que disciplinarlos. Porque dice la palabra, ¿no es cierto?, que todos conocemos, que el Señor al que ama, disciplina. ¿Y qué hizo el Señor? Usó a los paganos para disciplinarlos, a él y a su pueblo. Dice que vinieron los generales del ejército del rey de los asirios y lo aprisionaron con grillos y cadenas. Y así se lo llevaron a Babilonia. En la vida de Manasés vamos a ver un antes y un después. Aquí vemos que él se encuentra solo en Babilonia, sin autoridad, sin ejército, sin apoyo de Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a seguir leyendo ahí, 2 de Crónicas 33, 12 y 13. Dice así la palabra: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado, grandemente humillado en la presencia del Dios de sus padres. ¿Y a qué no saben qué pasó? Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Dios, en esta palabra vemos algo que fue inaudito, algo tremendo. Jamás el enemigo soltaría a un prisionero, ¿no?
vino un giro tremendo en esta historia. Dios sabe realmente cómo tratar con sus hijos. En el versículo 12 dice que él fue puesto en angustias. Yo me imagino que él estaba en una celda fría, en una celda oscura, pasando hambre, pasando frío. Y vieron que cuando hace frío y uno está con poco abrigo, es como que hasta se le calan los huesos, ¿no? Yo me imagino que él estaría así, ¿no? Y encima, como él era un rey, me imagino que psicológicamente lo estarían maltratando, violentando, diciéndole cosas, ¿no? Y encima estaba encadenado. Qué tremenda situación la que estaba pasando este rey Manasés. Pero Dios sabe cómo tratarlos, cómo tratarnos, ¿no? Cuando él fue puesto en angustias, ¿qué hizo? Oró a Jehová, humillado grandemente en la presencia de Dios. Y es tan impactante la misericordia de Dios que si un ser humano se humilla de todo su corazón, Dios ve esa humillación genuina. Él se complace en ser misericordioso. Y fue tan sincero su arrepentimiento que fue atendido. Dios lo oyó, y dice que lo restauró a su reino. Entonces Manasés reconoció que Jehová era su Dios. Y después de esto, él edificó el muro externo de la ciudad de David, y entonces vemos que él reinvirtió su tiempo y su dinero en reconstruir las murallas. Vamos a leer esto en el versículo 14, 15 y 16 de Segunda de Crónicas, donde estábamos leyendo. Así que dice, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto. Puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Hubo un cambio verdadero en él. Quitó los dioses ajenos y los ídolos de la casa de Jehová. ¡Qué cambio!, ¿no? Desde lo que vimos al principio que él hacía, con lo que fue transformado en este tiempo. Manasés recapacitó, vio que el camino que había tomado no era el correcto. Y Dios, que como dijimos es tan misericordioso y tan bueno, lo perdonó y le dio otra oportunidad para que demostrara si realmente se había arrepentido. Y esto es algo que debemos de tener muy en claro en nuestras vidas. Dios siempre va a perdonar. Dios siempre va a restaurar a las personas que se arrepientan y quieran ser restauradas por su poder. Ahora nos vamos a ir hacia el libro de Proverbios y vamos a leer uno muy conocido, Proverbios 22, 6. Todos lo sabemos de memoria. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Esta es una promesa extraordinaria, pero es condicional. La primera parte tenemos que hacer nosotros, para que se cumpla la segunda. La parte que le corresponde a los padres, ¿cuál es? Instruir, entrenar al niño en su corta edad, y es un gran trabajo, es una gran responsabilidad delante de Dios. Son pocos los años que los hijos estarán con nosotros y después ellos se van a ir del hogar. Vamos a ver ahora por el ejemplo de Manasés y vamos a ver otros ejemplos más, el ejemplo de José y el ejemplo de Daniel, que cuando los padres se tomaron muy en serio la enseñanza y la instrucción de sus hijos, dio resultado. A pesar de los problemas terribles que pasaron, la palabra sembrada en sus corazones produjo fruto. Y todos conocemos la historia de José, ¿no? Un joven al que el Señor se le manifestaba por medio de sueños. Por los celos, sus hermanos lo vendieron y él fue llevado a Egipto. Él podría haberse rebelado en contra de Dios y decirle, Señor, ¿por qué permitís esto? Que mis hermanos me vendan, que me lleven a Egipto. ¿No es cierto? Se podría haber quejado, pero no. Él no se quejó, nunca se rebeló contra Dios, a pesar de las cosas terribles que él pasó. Él se mantuvo fiel a Dios y Dios estaba con él. Potifar, que lo había comprado, se dio cuenta que Dios estaba con él. Cuando lo metieron injustamente en la cárcel, el carcelero se dio cuenta que José estaba con Dios y Dios estaba con él. Y hasta los presos se dieron cuenta de que Dios estaba con él. Todos se daban cuenta que él era un joven diferente. La enseñanza en el hogar lo marcó para toda la vida. Cuando él ya es grande, un hombre adulto ya, y tenía autoridad en Egipto, vinieron sus hermanos, porque había hambre en la tierra. Y en el único lugar donde había comida era en Egipto. Y José ya era rico, tenía autoridad, y ellos no sabían quién era José. Porque ellos cuando entraron no sabían quién era porque no lo reconocieron a su hermano. Ellos no se dieron cuenta que era su hermano. Yo me imagino que primero era porque había pasado muchos años, y uno cambia cuando pasan muchos años, ¿no? Pero el atuendo de los egipcios es muy diferente al atuendo de los hijos de Israel, ¿no es cierto? Los egipcios se vestían con ropa más ajustada y los hebreos con túnicas largas, ¿no es cierto? Los egipcios con ropa más ceñida, tenían la cabeza rapada, se pintaban los ojos, estaban bien maquillados. Y cuando él les dijo quién era, ellos se aterraron. Pero José les dice, calma, todo lo que pasó, Dios lo permitió para preservar las vidas. También eso fue en la vida de José. También podemos ver en la vida de Daniel, que fue otra persona que siendo pequeño fue instruido por sus padres y fue llevado cautivo a Babilonia. Intentaron cambiarle la vida a toda costa. Le cambiaron el nombre, le cambiaron la religión, le cambiaron la comida, le cambiaron todo, pero todo por fuera. Porque por dentro fueron incapaces de tocar a Daniel. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con nada de lo que le iban a ofrecer en Babilonia. Él marcó la diferencia y siempre se mantuvo fiel a la enseñanza que recibió de niño cuando vivía en Israel con sus padres. Y también vemos en el Nuevo Testamento, ahora nos vamos para el Nuevo Testamento, y vemos que Timoteo, aunque se crió en un hogar, vamos a decir, dividido, ¿no? Porque su papá era griego y su mamá era creyente, siempre hubo buen testimonio de él. Él fue un joven de fe. Cuando Pablo lo conoce, lo prepara, lo instruye, lo pone de pastor en Éfeso y en una de sus cartas, entre otras palabras, le dice que observó que la fe de su abuela Loida se la traspasó a su madre Eunice y que su madre le traspasó a él la auténtica fe, la fe genuina, no fingida, que habitaba en él. Así que la influencia de los padres en la vida de los hijos es constante y permanente, sobre todo de padres creyentes que instruyen, que preparan, que dedican parte de sus vidas y de su tiempo a que los hijos conozcan a Dios y a su palabra. Y sí, se pueden desviar y se pueden torcer como Manasés. Pueden terminar haciendo barbaridades. Manasés era un caso perdido, diríamos, ¿no? Pero volvió al Señor. Él lo perdonó y lo restauró y lo devolvió al trono de Israel. No hay caso perdido para el Señor. Dios siempre tiene la última palabra. La mejor inversión que podés hacer en tu vida es dedicar tu tiempo a instruir, a enseñar, a preparar a tus hijos en los caminos del Señor. La restauración de Manasés era imposible humanamente, porque ni siquiera estaba en Jerusalén, él estaba en Babilonia. No tenía posibilidades de salir de esa prisión, pero estando encadenado en una oscura celda fría, él se humilló delante de Dios y recordó al Dios de sus padres, al Dios que adoró por tanto tiempo allá en Jerusalén. Y allí buscó al Señor. Leamos Jeremías 29, del 11 al 13. También es un versículo que nosotros los conocemos muy bien. Dice así la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo, y esto me emociona, ¿no? Acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjense qué Dios que tenemos, qué maravilloso Dios. El Señor lo escuchó, lo perdonó, lo restauró e hizo algo impresionante. Lo puso nuevamente en el trono. Y yo le pedí permiso a mi hijo para poder dar este testimonio. Y me emociono porque para una mamá, para un papá que siempre estuvo sirviendo al Señor y los crió en los caminos del Señor,
que un hijo no esté más en la iglesia, no esté más sirviendo al Señor, y esté, porque si no estamos sirviendo al Señor, estamos en el mundo, es algo que a todo papá nos toca, ¿no es cierto? Bueno, mi hijo fue bautizado de pequeño, ustedes saben que yo tenía dos, los dos fueron criados en los caminos del Señor, él fue aún bautizado, pero cuando terminó el colegio secundario a los 17 años, él se apartó del Señor. Y yo siempre oraba por él, y hoy a la mañana recordé una visión que el Señor me dio cuando yo estaba orando por él. Vivía en Entre Ríos en aquel tiempo, y yo vivía en una avenida y más o menos a la 1.5 cuadras, 2 cuadras, había una rotonda. Y yo oraba al Señor, y el Señor que lo traiga de vuelta, que lo vuelva a sus caminos. Y el Señor me mostró una visión. Desde esa rotonda que había 2 cuadras de mi casa, más o menos a 1.5 cuadras, Él estaba volviendo. Y yo me quedé tranquila, porque el Señor me dijo que estaba un poquito lejos, pero que Él estaba volviendo. Se los cuento como testimonio, ¿eh? Y pasaron más años, él había tenido sus hijitos, ¿no? Son sus 2 primeros hijitos, estaba con Noelia, pero no venía todavía a la iglesia, no oraba, no sé yo si no oraba, pero bueno, creería que no. Y hubo un tiempo, algo muy, muy tremendo que a él le pasó, que fue la muerte de su papá, y ahí él decidió volver al Señor. Y yo quiero en esta mañana, y hoy, ¿saben qué? Él se rebautizó. El pastor le dio permiso para que se bautice de vuelta. Se bautizó su esposa, su hijo mayor. Hoy está sirviendo con su esposa en esta iglesia, y yo le doy la gloria al Señor por esto. Y hermanos amados, ¿por qué no puede ocurrir esto con sus hijos que no están viniendo a la iglesia? ¿Por qué? El Señor nos ama a todos por igual y tiene un tiempo para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Puede ser que en esta semana, en estos próximos días, puede ser que en este año, lo veamos sentado de repente al lado nuestro, De repente puede entrar tu hijo, puede entrar tu hija y tú verlo ahí. No dejes de orar por él, no dejes de orar por ella. Pero no le digas al Señor cómo lo tiene que hacer. Él es soberano y Él lo va a hacer a su manera. ¿Qué te parece si esta mañana oramos especialmente por esos nuestros hijos que por distintos motivos se han dejado de congregar, pero con fe, no dudando nada, porque la palabra de Dios dice así, que nunca decayeron sus misericordias, que nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Oremos, hermanos. Yo creo que si el Señor puso esta palabra en este día, es porque tenemos que levantar nuestra fe. No debemos claudicar, tenemos que avanzar y creer que el Señor los traerá de vuelta. Si trajo a Manasés, ¿vieron ustedes todo lo que hizo Manasés? Cuántas cosas tremendas, aún en contra de Dios. ¿No va a traer a tus hijos, a tus hijas? Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana hacemos una oración de fe, una oración confiando que tú nos escuchas. Lo hacemos a favor de los hijos, de las hijas que un día se congregaron, que asistieron, Señor,
a escuelas dominicales, que asistieron a campamentos, a retiros, a encuentros. Pero llegó un momento en sus vidas que se enfriaron, que se apartaron de ti, Señor. Pero tu palabra, Señor, nos motiva. Tu palabra nos motiva, nos anima a ir por ellos, Señor. Tócales donde están ahora, en el nombre de Jesús. Recuérdales aquellos días del pasado. Recuérdales aquellos cultos, aquellas oraciones, aquellas semanas de gloria en tu presencia, aquí en tu casa, Señor. Que el diablo no pueda destruir a ninguno de nuestros hijos, porque fueron instruidos en tus caminos, en tus palabras, Señor, enseñado en tu palabra. Ten misericordia y regrésalos, Señor, a tu camino. Tráelos, dales una nueva oportunidad, Señor, de que y nosotros de poder volver a verlos en la iglesia, Señor. De volver a verlos adorándote, de volver a verlos sirviéndote, Señor. Te ruego, Señor, que este año nosotros podamos verlos venir uno detrás de otro. Uno detrás de otro, Señor. Y Señor, así como como Manasés se volvió a tus caminos, Señor, vuélvelos a ti. Y nos gozaremos, Señor, con nuestros hermanos, con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos. Nos gozaremos como hermanos, Señor, al ver estas maravillas, este milagro que tú harás con cada uno de ellos. Señor, y te damos la gloria y te damos la honra y te damos la alabanza a ti. Hermano, hermana, yo lo creo. Aumenta tu fe. El Señor lo hará. Amén.